Nuevamente, pues bienvenidos a este ciclo de capacitaciones continuando. Vamos el día de hoy ya a un tema un poco más denso, por decirlo así, que es introducción a la microbiología y vamos a hablar de antibióticos. El día de hoy también vamos a explicarles los estratégicos que ustedes tienen inyectables de antibióticos. Bueno, se les creó un manual. Entonces, el contenido del día de hoy es primero clasificación de los reinos, o sea, vamos otra vez al colegio, a biología. ¿Qué es una bacteria? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un antibiótico? Y para que se contextualicen, vamos a hacer el grupo de antibióticos. Y por último, ya el manual de inyectables, como les decía, de los estratégicos. Las niñas que están conectadas por GoToMeeting. Muy bien, entonces empezamos con la clasificación de los reinos. ¿Se acuerdan que clasificábamos en unos seres que eran vivos pero que no tenían tejidos y otros que sí tenían tejidos? Entonces, dentro de los que no tienen tejidos están las bacterias, ¿sí? Muy importantes, el día de hoy las vamos a ver y las vamos a nombrar bastante. Estas bacterias se caracterizan por ser unicelulares. ¿Y ustedes qué entienden por unicelulares? Que son las células. Exacto. Y característica importante, y por eso está aquí en mayúscula, es que no tienen núcleo definido. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan como la imagen de la célula que uno veía en el colegio? Que estaba todo como empacadito, todo estaba organizadito. ¿Ven que aquí todo está revuelto? Esa es una bacteria. Una bacteria no tiene o sea, no tiene un núcleo definido dentro de su interior y ese material de ADN está ahí revuelto, por decirlo así, ¿listo? Son del género, se le llama este reino Monera. Bueno, vamos recordando un poco lo de biología del colegio, ¿listo? Tenemos también el protista, que en este vamos a encontrar los protozoos, algas, amebas, ¿sí? Son unicelulares, pero o pueden ser también pluricelulares y en estos ya pueden tener núcleo definido. Sí, mira, aquí hay un núcleo definido, ¿listo? Tenemos los que sí tienen tejidos, pero al mismo tiempo no tienen órganos. Ejemplo, los hongos, ¿cierto? Un honguito, que hay hongos comestibles, hay levaduras, hay muchos tipos de hongos. Tenemos los que sí tienen órganos, que son las plantas, ¿sí? Ya estructuras mucho más avanzadas, y nosotros los animales, por último. ¿Listo? El ser humano está aquí dentro de este grupo. Vamos a ver acá un video. Son muy didácticos, muy sencillos, de fácil, para pues, entender fácilmente los temas. Hay una gran variedad de seres vivos. Algunos son muy grandes y altos como la palma de cera del quindío, otros más pequeños como yo, y otros mucho más pequeños como un champiñón o una rana arlequín. Los seres vivos han sido clasificados en grandes grupos llamados reinos. Los individuos del mismo reino tienen características básicas similares. Existen 5 reinos: reino Monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal y reino animal. De esos reinos, ¿a cuál pertenecen las bacterias? Al Monera. ¿Y qué característica tiene el Monera? Que no tiene celular, sin núcleo. Los seres del reino Monera son individuos que tienen células procariotas, son microscópicos y unicelulares, habitan todos los lugares de la Tierra, incluido nuestro cuerpo. A algunos les gusta vivir en grandes colonias. Unos son autótrofos y otros heterótrofos. Los organismos del reino Monera se dividen en 2 grupos: las bacterias y las cianobacterias o algas verde-azules. Algunos ejemplos de individuos de este reino son streptococcus, bacilos, espíridos, spirogyra, nostoc y anabaena. Los seres del reino protista son individuos que tienen células eucariotas. Son unicelulares y en su mayoría microscópicos. También viven en colonias. Unos son autótrofos, otros heterótrofos.
La mayoría de estos individuos tiene flagelos o cilios, otros son parásitos. Algunos ejemplos de individuos de este reino son los paramesio, euglena, diatomea y ameba. Los seres del reino fungi se conocen con el nombre de hongos. Son individuos que tienen células eucariotas, son unicelulares o pluricelulares. Los hongos son descomponedores y se alimentan de los restos de otros seres vivos. No tienen clorofila, por lo tanto son heterótrofos y se reproducen a través de las esporas. Algunos ejemplos de individuos de este reino son el moho del pan, la levadura, la penicilina y el champiñón. Los seres del La penicilina, ¿no? Entonces, de ahí sale el antibiótico, la penicilina, que es para bacterias, pero se produce a través de un hongo, curiosamente, ¿bueno? reino vegetal se conocen con el nombre de plantas. Tienen células eucariotas, son pluricelulares y fabrican su propio alimento, lo que quiere decir que son autótrofos. Los organismos del reino vegetal se dividen en dos grupos, plantas sin flor y plantas con flor. Algunos ejemplos de individuos de este reino son los musgos, helechos, pinos y sietecueros. Los seres del reino animal tienen células eucariotas, son pluricelulares, son heterótrofos, pueden desplazarse de un lugar a otro y tienen órganos desarrollados. Los organismos del reino animal se dividen en dos grupos, invertebrados y vertebrados. Algunos ejemplos de individuos de este reino son la lombriz, estrella de mar, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Te animas a identificar a qué reino pertenecen estos seres vivos? La bacteria es un organismo microscópico. Sí. Por eso te acuerdas, pero necesitamos es que tú me expliques para yo decir porque no sé. Listo, niñas, qué pena ahí la interrupción con el sistema que no nos está colaborando mucho. Ahora sí retomamos. Entonces ya vimos la clasificación de los reinos, ¿verdad? Y tenemos acá dentro del reino Monera, tenemos las bacterias, ¿cierto? Como dijimos, son unicelulares, es decir, esto es una única célula. El tamaño son muy pequeñas, van de 0.5 a 5 micras, ¿sí? Son muy, muy pequeñas. Nosotros, el ojo humano no las alcanza a ver a menos de que tenga un microscopio. No tienen núcleo y en general organulos internos, es decir, no tienen ningún tipo de órgano, ni mitocondria, ni citoplasma, o sea, no tienen nada estructural, ¿sí? Como lo podemos ver acá está el ADN disperso, tenemos un citoplasma donde están cada uno de como la información, y es muy importante que las bacterias tienen en su interior un plásmido, y a través de ese plásmido es que ellas sacan esa información de ADN, donde ellos codifican, ellas se llenan de información y transmiten los conocimientos a las otras bacterias, bien sea a sus propias hijas o a las vecinas, por decirlo así. Entonces, les van transmitiendo la información a través de ese plásmido y ahí es cuando ellas se vuelven resistentes, ¿sí? Porque les mandan esa información, o sea, yo me aprendo el libro y ya se lo resumo y le doy la información ya masticadita a mi hija o a la vecina o al vecino y a todos los que están al lado mío, y así es que se forma la resistencia bacteriana. ¿Listo? Transportan su ADN en forma de pequeños plásmidos, lo que acabo de decir, y es muy importante que las bacterias tienen una replicación rápida, ¿sí? Algunas pueden tener flagelo. ¿Qué es un flagelo? Es la cola con la que se pueden mover, otras no. Si no, todas van a tener este flagelo, ¿sí? Algunas no tienen esta ayuda para moverse. Y pues vemos acá una pared celular, ¿cierto? La verdecita. Con una cápsula en la parte externa, la azul, perdón, es la pared celular y la cápsula en la parte externa. Este es el ADN, ¿cierto? Y tenemos una membrana celular acá en la parte interna. Pueda que tengamos unos pelos que serían como los conductos y tenemos un nucleótido y un citoplasma, ¿sí?
y un ribosoma pues para la parte de la energía. Entonces, vamos ahora sí a ver el video. Entonces, las bacterias, ¿ustedes qué creen? ¿Que todas son buenas o malas? Hay buenas y Buenas y malas. malas. Exacto, o sea que a todas las bacterias siempre tenemos que darles antibiótico. No, solo a las a que... las- solo las malas, exacto. No siempre las infecciones son causadas ni por bacterias, ni todas las bacterias que tenemos en nuestro organismo son malas. Y este video nos habla de eso específicamente. La bacteria es un organismo microscópico unicelular que carece de núcleo celular y de órganos internos. Se multiplica por división celular sencilla y tiene una gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Por esto mismo, todo lo que nos rodea tiene una cantidad ridícula de bacterias. Espero que no seas misofóbico, porque tu cuerpo contiene una gran cantidad de bacterias, que por más gel antibacterial que uses y por más antibióticos que consumas, no podrás deshacerte de ellos, y esto hasta cierto punto es pobre. Durante muchos años, las bacterias han tenido un mal nombre, y no es por poco. Han sido causantes de infecciones y enfermedades que han matado a millones de personas, pero existen también bacterias que han ayudado a millones más. ¿Cómo diferenciamos qué bacterias son buenas y cuáles son malas? Afortunadamente para nosotros, podemos clasificarlas de acuerdo a cómo interactúan con otros organismos. Así de sencillo, identificar a las bacterias malas de las buenas. Bacterias comensales. El comensalismo es una interacción biológica en la que uno de los organismos obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Este tipo de bacterias podemos encontrarlas sobre nuestra piel, nariz y tracto digestivo, alimentándose. Estos son los sitios más frecuentes donde encontramos nuestras bacterias normales, ¿sí? La piel es muy importante tenerla con bacterias porque esta es nuestra barrera al mundo externo, ¿no? Este es el órgano, uno de los órganos más grandes y nos ayuda a protegernos. Si nosotros matamos nuestras bacterias de la piel, pues dejamos que las bacterias malas vayan a producir alguna infección. Por eso es importante no utilizar jabones antibacteriales, porque esos jabones antibacteriales nos matan nuestra flora bacteriana normal, ¿sí? Ni tampoco utilizar mucho el gel antibacterial. De hecho, la FDA lo está prohibiendo para los niños precisamente porque se puede generar la resistencia bacteriana, porque pues están matándolas y están matando las bacterias que son nuestra barrera. En el intestino también tenemos que tener unas bacterias normales y eso se llama la microbiota. Antes le decían flora intestinal, pero pues ya vemos que ese término no es correcto porque flora se creían porque se les decía flora porque se creían que eran plantas, como por decirlo así, flora y fauna. Ya actualmente se sabe que ese término no se utiliza el término microbiota, o sea, es decir, micro de pequeños, biota de seres vivos en nuestro intestino. Y son los que nos ayudan en el proceso de digestión y si nosotros no tenemos esto adecuadamente, pues es cuando nos vamos a poner a enfermar. Hay muchas enfermedades y ahorita se cree que el intestino, tenerlo con las bacterias adecuadamente, tenemos un mejor estado de salud, inclusive hasta disminuye el riesgo de diabetes, es decir, a comer probióticos, productos fermentados, eso nos ayuda a mantener una flora intestinal normal. Y en la nariz lo mismo, es todas las mucosas nos va a proteger las bacterias, ¿listo? De células descamadas. Debido a esto, estas bacterias son causantes del mal olor corporal y muchas de este tipo son oportunistas, ya que pueden causar una enfermedad en el hospedador. Cuando sufre una debilidad, enfermedad en el hospedador, no oportunistas, que son causantes del mal olor corporal. Ahí sí devuelve Alimentación pública ahí, y ahí. beneficio. Este tipo de bacterias podemos encontrarlas sobre nuestra piel, nariz y tracto digestivo, alimentándose de células descamadas. Debido a esto, estas bacterias son causantes del mal olor corporal y muchas de este tipo son oportunistas, ya que pueden causar una enfermedad en el hospedador cuando sufre una debilidad en su sistema inmune. Así que, tú decides si esto es algo bueno o malo. Bacterias mutualistas. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y mejoran su actitud biológica. Estas bacterias se encuentran principalmente en nuestros intestinos y forman lo que conocemos erróneamente como flora intestinal. El término correcto es microbiota intestinal, que es la encargada de que digiramos correctamente los alimentos y los aprovechemos al máximo. Bacterias parásitas. Como te lo puedes imaginar, estas son las malas. Se introducen a nuestro organismo y pueden causar problemas más o menos severos dependiendo de la bacteria que nos invade. Pueden ser eliminadas de forma natural por nuestro sistema inmune, pero en el caso de una respuesta insuficiente por parte de nuestro
nuestro organismo, se toma un antibiótico que se encargará del problema. Pero aunque no lo crean, son una pequeña fracción de las bacterias. Entonces, ¿quién me recuerda los 3 tipos de bacterias que acabamos de ver? Las comensales, mutualistas y parásitas. O sea que entre esta y esta, entre las comensales y las mutualistas, son las que tenemos más que todo en nuestro organismo. Las comensales, como los veíamos, si hay un desbalance en nuestro organismo, se pueden convertir en malas. Y las mutualistas son las que nos ayudan en nuestro proceso de digestión, en nuestra barrera, como les había nombrado. ¿Listo? Y las parásitas, pues sí son las malas. Causan enfermedades en los seres humanos, que se encargará del problema. Pero aunque no lo crean, son una pequeña fracción de las bacterias que causan enfermedades en los seres humanos. El Centro Nacional para la Información Biotecnológica tiene registrada 15.919 especies en su base de datos, de las cuales solo 538 son patógenas. La mayoría son bacterias que nos protegen y nos ayudan a sobrevivir. Pero no porque todos quieran verte bien, significa que estamos patógenas quiere decir que van a enfermar, ¿sí? Que causan enfermedad. Cerca de las malas. Entre ellas se encuentran la cólera, neumonía, tétanos, la tifoidea y 534 más que aún en pleno siglo XXI nos siguen amenazando por no cuidarnos y tratarnos de forma correcta. Pero no importa si son buenas o malas, las bacterias nos ayudan y tienen una gran diversidad de aplicaciones. Como se pueden adaptar a diferentes ambientes, nos dan la facilidad de investigar cómo será la vida en otros planetas. Nos ayudan a crear mejores biocombustibles y, lo más importante de todo, a combatir y tratar enfermedades. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente. Listo. Entonces ya vimos que no todas las bacterias son malas, no todas le tenemos que dar antibióticos y nosotros no tenemos por qué eliminar nuestra flora, nuestra microbiota normal, ¿sí? Inclusive las de la piel. Entonces, sugerencia, dejar de comprar todos esos jabones antibacteriales. ¿Listo? Entonces, las bacterias se clasifican según diferentes cosas, por decirlo así. Según su tamaño, según su forma, según su disposición espacial, también por sus propiedades y tanto fenotípicas, o sea, lo visible, y como sus características genéticas. Las bacterias, esto ya es un poco más específico, pero quería aquí traerles, es que las clasificaciones uno las puede hacer, por decirlo así, por color, un ejemplo, por forma, y inclusive se pueden unir esas clasificaciones. ¿Sí? Se pueden unir esas clasificaciones. Es decir, entonces ¿ustedes alguna vez han escuchado bacterias coco gram positivas? ¿Sí? ¿Algunas de ustedes? Por eso no les abarco mucho, es mucho más médico y más desde el punto de vista clínico, pero es para que sepan que existen diferentes clasificaciones. Entonces, las cocos, ¿qué quiere decir? Que son redondeadas, o sea, son bolitas, ¿sí? Y gram positivas que se ven, que tiñen con color púrpura en el laboratorio y por eso se ven positivas. Y hay gram negativas y uno las puede clasificar porque también son estafilococos, estreptococos o bacilos, o se pueden combinar. O sea, cuando van a determinar qué bacteria es, lo que hacen es aplicar un reactivo que genera un color y ahí ya se sabe un color o una característica. Primero para saber si es positiva o negativa, si tiene la forma, en el microscopio ellos miran y tienen unos reactivos en el laboratorio y ahí es cuando llamamos el antibiograma que nos dice este paciente o el cultivo con antibiograma, por decirlo así, el cultivo nos dice este paciente tiene un estafilococo aureus y en el antibiograma nos dice que sí es sensible a tal antibiótico, ¿sí? Eso es mucho más allá y es profundo, pero es simplemente esto se los quería traer para que sepan que hay unas clasificaciones y según esa clasificación se da algún tipo de antibiótico, ¿listo? ¿Y ustedes creen que una bacteria y un virus es lo mismo? No. Bueno, ¿por qué? Porque el virus, el cuerpo puede atacar el virus, tiene cómo atacar el virus con su sistema inmune. No siempre necesita de medicación. Ok, sí. De hecho, en ambos, nosotros podemos tener una infección bacteriana y se puede resolver sola porque es algo muy leve. Si nosotros estamos en un buen estado de salud, no estamos inmunodeprimidos,
pues hacemos ejercicio y comemos sano, probablemente nuestro sistema inmune es mucho más fuerte, ¿no? Recuérdame, Ivonne, ¿cierto? Vas a estar ya vetada de aquí en adelante. Te sale. Y eso que no he desayunado. y he tomado no, 5 para mí. El resto, ¿qué saben o por qué creen que son diferentes unos virus de una bacteria? Lo que Un virus se puede Lo que propagar. piensen. Un virus se puede propagar la bacteria, ¿no? ¿Las dos se pueden propagar? Sí. Desde el punto de vista de tratamiento, ¿a una gripa le funciona un antibiótico? No. Es un virus. Se trata con otra clase de medicamentos. Ya si es en caso de una bacteria, pues ya toca con algo más fuerte, pues son los antibióticos. ¿Pero las gripas las produce una bacteria? Los virus. Entonces, ¿a una gripa le sirve un antibiótico? No. Exacto, es una diferencia grande. A los virus nunca le va a servir un antibiótico, nunca. ¿Sí? Lo mismo que, digamos, cuando hay una alergia. ¿Sí? Exacto. Por eso Una alergia totalmente no es ningún órgano, no está causado por una infección ni bacteriana ni viral. Listo. Entonces vamos a ver este video para que vean la diferencia entre una bacteria y un virus. Es cortico, pero es muy didáctico. Esto es una bacteria y eso es un virus. Esto también es una bacteria y eso un virus. Otra bacteria y otro virus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? Es bastante sencillo. Una bacteria es un microorganismo unicelular, es decir, una célula que se reproduce mediante fisión, una forma de reproducción asexual. Un virus es un pequeño agente infeccioso que se replica dentro de las células vivas de otros organismos, invadiendo y provocando que hagan copias del ADN viral y del ARN hasta que se destruye la célula huésped, liberando más virus. Algunas bacterias son beneficiosas, contra Lactobacillus, por ejemplo, pero los virus no son beneficiosos, aunque algunos virus pueden resultar útiles en ingeniería genética. Las bacterias dañinas pueden ser tratadas con antibióticos. Las vacunas y los medicamentos pueden prevenir o retardar la propagación y reproducción del virus, pero no pueden detenerlo completamente. Los ribosomas que producen enzimas y proteínas están presentes en una bacteria, pero no en un virus. Finalmente, la bacteria es un organismo vivo con un tamaño de 1000 nanómetros. ¿Ven la diferencia? Un virus es muy pequeñito y un virus más o menos es así, una estructura de ADN o de RNA solita y que tiene y necesita de otra célula para vivir. Ellos siempre van a ser parásitos. Y siempre el virus va a ser malo. Pues, sí. Aunque dice que de algunos virus se pueden sacar cosas buenas, pero en el organismo siempre va a ser malo. Mientras que la bacteria no es mala siempre. Exacto. Y siempre el virus ingresa. O sea, no está, digamos, que no lo produce como las bacterias buenas que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos esos virus. Siempre digamos que hasta el momento son transmisibles. Lo que se sabe hasta el momento de virus es que nosotros no tenemos virus buenos en el organismo. Pero como todavía falta mucho de investigación por virus, hasta ahí vamos. Las bacterias sí sabemos que sí son buenas en nuestro organismo y que nos defienden de las bacterias malas. Y que los virus, por el contrario, destruyen la célula a la que llegan a vivir. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es el cáncer de cuello uterino. Se sabe que ya lo produce un virus, ¿sí? El virus del papiloma humano, ¿cierto? Por eso existe la vacuna para evitar que se produzca ese virus, o sea, que se produzca ese virus, que se contagie y que vaya a dañar las células del cuello del cervix, ¿sí? Esa es la diferencia entre un virus y una bacteria. Un virus es muy chiquito y necesita de una célula para vivir. Y aparte destruye la célula. O sea, él llega abusivamente a su casa, a la casa de cada uno de ustedes, entra a la nevera, consume todo y aparte daña la nevera, ¿sí? O sea, la destruye. O sea, él no es amable, ¿sí? La bacteria pueda que sea buena y llega, se queda ahí como en tu casa como hospedero y a veces hasta te ayuda a cocinar, a lavar y después hasta se vuelve parte de la familia. Pero se vuelve mala entonces ¿en qué momento la bacteria se vuelve mala? Cuando nosotros no ponemos un límite, por decirlo así, a esa bacteria que está en nuestra casa. Entonces se empieza a hacer, no tanto tratarla, no. Nuestro sistema inmune se baja,
y entonces nuestras bacterias buenas dejan entrar, esa bacteria que era buena dejó entrar a los amigos malos, porque se volvió débil, por decirlo así. Un ejemplo sería como el microbiota intestinal. Por ejemplo, una persona que toma mucho laxante está ocasionando, obviamente, las bacterias malas y van a dañar las buenas. Exacto. ¿Por qué pasa eso? Muy buen ejemplo. ¿Me recuerdas tu nombre? Karina. Karina. Tiene 5. Exacto. ¿Qué pasa con los laxantes? Nosotros tenemos una mucosa en el intestino. Si barremos esa mucosa, que ahí están las bacterias buenas, pues estamos barriendo las bacterias, La defensa. Entonces esa mucosa queda desprotegida para que lleguen las malas, y ahí es cuando nos da una infección bacteriana en nuestro intestino, ¿sí? Ese es un gran ejemplo. El virus solo mide de 20 a 400 nanómetros, no se considera una forma de vida, sino más bien como una máquina diminuta. Ahora sabes cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus. De nada. Listo. Entonces, importante eso último que dijo el señor. Los virus no se consideran seres vivos, ¿sí? Porque simplemente tienen un ADN y no tienen ningún órgano, no tienen ninguna otra estructura, no se consideran células, entonces no se consideran seres vivos, pero que sí necesitan de otro ser, de otra bacteria o de otra célula para poder vivir, ¿sí? Mientras que una bacteria sí es un ser vivo. ¿Listo? ¿Nos quedó claro ahí o necesitan, las niñas que están conectadas afuera, necesitan que les aclare algo más? ¿Todo les quedó claro? Allá sí es así. Y sacargo ese link y solo lo pongo. Ay, perdón, ese es con copy. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de virus, ¿sí? Está el virus del VIH, que ha causado tantas muertes, ¿sí? En nuestra humanidad, y es de difícil tratamiento, ¿cierto? Hasta ahora se están empezando a ver como las primeras soluciones a los virus. Está el virus de la hepatitis B, que también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Está el ébola virus, que también lo hemos escuchado, que es bastante agresivo. Está la influenza. ¿Ustedes han escuchado qué es la influenza? ¿Quién sabe? Menos igual. Catherine, Astrid, ¿más 1.000 pesos para el más grande? ¿Qué es influenza? ¿Qué han escuchado? ¿Es de gripas? Sí, señora, muy bien. Es la de la gripa, muy bien. Exacto. Ya un punto para el parcial, ¿no? La influenza es el virus de la gripa. No, arriba. No, arriba. Si quieres entonces, la influenza es el mismo virus de la gripa, ¿sí? Acá lo podemos ver. Recuerden que los virus tienen la habilidad de estar mutándose. Entonces ellos cambian su configuración y su información en el ADN. O sea, se que vuelven hay, más fuertes. o sea, no es solo, por ejemplo, la influenza no es solo influenza, sino que Hay tiene varios. miles de subtipos de influenzas. Sí, por eso la vacuna de la influenza. Cada año se renueva porque Pero no siempre sirve porque no, entonces no cubre. Exacto, no siempre sirve porque, no es tanto por un tiempo, sirve para ese virus específicamente, pero como primero, puede mutar y segundo, hay miles de cepas, entonces ellos van Es modificando. que puede haber influenza A, B, C, D, F, y si a ti te aplican una vacuna, no te van a aplicar contra todas las que hay. Las Sino un grupo. cepas que haya. O sea, que Por si eso la- cada año hay que repetir la dosis porque cambia. pero tampoco cubre porque se han Por- heredado. Se puede mutar. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, con el virus del papiloma humano, la vacuna sí son 3 dosis y ya funciona. Pero ¿qué pasa? Eso no te deja a ti exento de sufrir cáncer de cervix 100%, porque lo que cogieron ahí con esa vacuna fueron las cepas. Cepas es como un subtipo de virus. Cogieron las cepas más frecuentes que causan cáncer de cuello uterino. Entonces dijeron, de todas las 20 cepas que hay, no podemos desarrollar
una vacuna para las 20 cepas, siendo que la cepa Z, por decirlo así, no es frecuente que se transmita, ¿sí? Mientras que las tres más frecuentes, la A, la B y la C, sí son las que nos están produciendo y son las que están más frecuentes en el ser humano, entonces la vacuna va dirigida contra eso. Pero existe un pequeño porcentaje, y sería poco improbable, pero pues todo puede ser posible, de que preciso a la persona se infecte con la cepa Z, que casi nunca da, y le cause cuello, un cáncer de cuello uterino. ¿Sí? En esos casos es importante tanto el tamizaje como la vacuna. Entonces, para hacerle el ejemplo. Entonces, si vemos ahí, hay muchos tipos de virus, ¿sí? Son bastantes. Las formas son diferentes. Si ustedes se dan cuenta, no tienen como una estructura, no son iguales, no tienen una estructura y son por lo general así, muy coloridos, no tienen unos órganos internos, así. ¿Sí? De hecho, hasta son curiosos, son bonitos. ¿Listo? Vamos a ver entonces el video de los virus. Y yo quería traerles esa información de cuál es una bacteria, qué es un virus y qué es un hongo, para que entiendan que son muy diferentes y por lo tanto los tratamientos son muy, muy diferentes. Bueno, ¿por qué es tan difícil de curar un virus? ¿Por qué es tan difícil curar un virus? Para empezar, debemos entender qué es un virus. Un virus es un agente infeccioso. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos que son imperceptibles a simple vista. Los dos principales tipos de microorganismos son las bacterias y los virus, siendo los virus los más pequeños. Para tener una mejor idea de qué tan pequeño es un virus, vamos a poner un glóbulo rojo con 10.000 nanómetros de diámetro como referencia y luego una bacteria común. Como ejemplos tenemos primero a uno de los virus más pequeños, que es el de la polio, luego el virus bacteriófago, el virus de la rabia y finalmente el ébola. Aunque existen opiniones dispares sobre si los virus son o no una forma de vida, hasta este momento la comunidad científica ha decidido no considerarlos como tal. La definición más aceptada podría ser que un virus es un agente infeccioso microscópico acelular. Eso es importante. Es un agente infeccioso microscópico y ¿La varicela es un virus? Sí. O sea, todo para lo que nos vacunan cuando estamos pequeños son los virus. Sí. Acelular. Acelular. ¿Qué entienden ustedes por acelular? Que no tienen Que no tiene célula. célula. Sí. Las otras sí tienen, las bacterias. Que tienen que vivir de otras. ¿Se acuerdan que las bacterias sí es una célula formada? Pero no está toda desorganizada por dentro. No tiene nada. Esta no tiene y tiene que Entrar a vivir. uno, como por decirlo así. Entra uno y la mata. Sí. Como por decirlo así, la célula es la casa sin cuartos, sin cocina, sin nada. O sea, está todo en desorden. Entonces, no está nada estructurado. Pero sí hay casa. Pero sí hay casa, exacto. En el virus no tenemos ni casa, ni cuartos, ni cocina, ni nada. Exacto, está solito. Entonces, es sin célula, es acelular. A siempre va a ser la negación de. ¿Listo? Sí, un virus no tiene composición celular. Sí, un virus no tiene composición celular. En su interior posee ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, pero no presenta el resto de los componentes celulares. Sí, acá presenta, sí es la estructura. ¿Se acuerda que en la bacteria veíamos así? También un revuelto ahí de ADN y ARN y ADN. En el virus también está presente, pero no tenemos presente ningún otro tipo de estructura, como un citoplasma, como una pared, ¿no? ¿Sí? Están las púas, la envoltura, una capa proteica y el ADN. Y como sabemos, la célula es de celulares y con ARN, pero no presenta el resto de los componentes celulares. Como sabemos, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Entonces, ¿cómo es que actúa? Bueno, un virus es capaz de atacar a casi todo ser vivo y cuando lo hace lo usa como huésped. Lo que quiere decir que invade una célula del cuerpo y usa partes de la célula para multiplicarse a sí mismo. De esta manera, cientos de nuevos virus son producidos, los cuales se pueden expandir por todo el cuerpo. Ahora hay que tener en cuenta que un virus no puede sobrevivir fuera del cuerpo huésped por demasiado tiempo. Luego de dejarlo, le queda solo unos pocos minutos o segundos.
Las infecciones virales son difíciles de tratar porque los virus viven adentro del cuerpo de las células. Ahí los virus están protegidos de medicinas, las que usualmente se mueven por el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Los antibióticos no funcionan para infección. Necesito un antibiótico para mi gripa, eso es muy cierto, sí. Bueno, lo que vimos anteriormente es muy importante. Los virus no son fáciles de tratar. Para los virus tenemos antivirales, ¿cierto? Ejemplos de antivirales, alguien que me diga. De nuestro portafolio tenemos en crema. Aciclovir. Exacto, muy bien. Exonerales. ¿Un clotrimazol le funcionaría? No. ¿Por qué? Muy bien. Y ya sabemos que todos hacen parte de reinos diferentes, de grupos diferentes y por lo tanto son organismos diferentes, ¿cierto? ¿El herpes es un virus? Sí. Ejemplos, ustedes sabían que los juegos labiales es por el virus del herpes. Exacto. Un virus, en el caso del herpes, cuando uno le da una vez, uno siempre toda la vida va a tener el herpes. Está ahí, pero no está activo. Exacto. Está en una estructura de nuestros nervios que se llama el ganglio, ¿sí? Y ese virus se va a quedar ahí para toda la vida. Que se vuelva a manifestar o no, ya es diferente. Pero va a estar ahí toda la vida y va a estar ahí de pronto guardadito. Él va a estar durmiendo. ¿Cuándo se va a activar? Cuando uno se defensas. Pacientes con VIH. Sí, los pacientes con VIH sí se llenan de muchas infecciones porque su sistema inmune está muy débil, entonces las infecciones que estaban latentes, eso se llama latentes como hay dormidas, por decirlo así, salen a la luz porque su cuerpo ya no puede defenderse, o sea, ya entró en un desbalance, o sea, no logra defenderse de esos virus y bacterias malas. Entonces a ellos les salen tanto infecciones por virus graves, por hongos y por bacterias. ¿Listo? Importante del tratamiento de los virus es que los virus, el tratamiento más que todo es sintomático o para disminuir los tiempos. Ejemplo, el herpes labial, o sea, uno no se va a curar del herpes, ¿cierto? El fuego va a estar ahí, solo el síntoma. Si uno le aplica la crema, se va a disminuir el tiempo, entonces si le iba a durar 2 semanas, pues se le demora unas semanas y el paciente se aplica juiciosamente el medicamento. ¿Listo? Los antibióticos no funcionan para infecciones virales. Antibióticos, bio igual vida. No están vivos. Desafortunadamente, en el mundo solo hay unas pocas medicinas antivirales disponibles. El presupuesto que se destina al estudio de los virus y su tratamiento es muy limitado. Se requeriría un estimado de $6.400 millones para descubrir todos los virus que infectan solo a los mamíferos. ¿Y cuántos virus existen? Nuevos estudios sugieren que al menos 320.000 virus diferentes infectan solo a los mamíferos. Pero ¿cuántos virus hay en el mundo? Es muy difícil de estimar, pero se calculan en millones de millones. Pero no hay que desanimarse. Si bien no podemos luchar contra algunos de ellos, hay maneras de prevenir las infecciones, como cubrirse la boca con cebo, estornudar con papel tisú o incluso con parte de tu ropa. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos y curarse rápido las heridas con desinfectante, incluso las menores. Listo. Y ahora vamos a ver los hongos. Entonces los hongos vimos que sí son seres vivos, ¿cierto? Sí. ¿Que tenían órganos o no tenían órganos? Okay. Entonces vamos a ver que dentro de los hongos tenemos levaduras, mohos y setas, ¿cierto? Las setas son las que nosotros consumimos usualmente. Entonces, los champiñones, el portobelo, el shiitake, todos estos hongos que son de hecho muy buenos para nuestro organismo, son las setas, ¿sí? En las levaduras está la levadura del pan, ¿cierto? Y están los mohos, que es el que también le sale al pan cuando lo dejamos mucho tiempo. O frutas, verduras, exacto. De las levaduras también está la cándida, que esa sí es una levadura, es un honguito malo en nuestro organismo, que son las infecciones por cándida. Vamos a ver entonces un video de
Entonces recordemos, honguitos no tenían órganos. Levaduras y hongos. Objetivo: comprender cómo el jugo se echa a perder por la levadura. El estudio de las levaduras y los hongos. Un vaso de jugo de naranja se mantiene fresco a temperatura ambiente. Solo por unas horas tras beber se pone en mal estado. ¿Por qué se echa a perder? Si tenemos una visión ampliada del aire cerca de la superficie del jugo, observaremos numerosos microbios como las bacterias, virus y levaduras. La célula de levadura es unicelular, de forma elíptica y de naturaleza saprofítica. Dentro de las células se observan un núcleo prominente, numerosos gránulos y glóbulos de grasa. Si ven la diferencia, esto es un núcleo, acá está condensada toda la información genética, es decir, el ADN o el RNA. ¿Y qué es saprofítico? Saprofítico es que, espérame, es se me olvidó, que necesita de alguien para vivir, exacto. Ah, ok. Entonces acá tenemos, ¿sí ven? Un núcleo, aquí ya esto es mucho más estructurado que una bacteria, una célula mucho más organizada. Estas células de levadura contaminan el jugo. En este medio, la célula poco a poco crece y después de haber alcanzado el tamaño máximo, forma una pequeña proyección en uno de sus lados. Esto se conoce como una yema. Por el proceso de gemación, esta célula de levadura forma numerosas células nuevas. Vamos a entender el deterioro de los jugos debido a la fermentación. La célula de levadura absorbe las moléculas de azúcar presentes en el jugo y la enzima presente en el interior de la célula los convierte en alcohol etílico y dióxido de carbono. Estos productos se difunden fuera de la célula de levadura. Esto hace que el jugo cambie su color y tenga una apariencia espumosa. Hongos. Cuando un trozo de pan se mantiene fuera por 2 o 3 días, encontramos una apariencia de lana verdosa y blancuzca sobre el mismo. Este es el hongo que crece en una rodaja de pan. Si lo observamos más de cerca, podemos ver que este tipo de hongo tiene un micelio tipo hebra, que crece en la superficie del pan. Y también vemos algunas esporas de soporte de excrescencias vertical. Este tipo de hongo es conocido como mucor. Penicillium es otro tipo de hongo, donde se ramifican los micelios tipo hebra y tienen tabiques. Las hifas verticales tienen densas estructuras de soporte de esporas tipo pincel. Estos hongos crecen en materias húmedas en descomposición. Si miramos a nuestro alrededor, en una clase similar de arca, también encontramos los agáricos o setas. Estos son otros tipos de hongos y el cuerpo se divide en un sombrero y el pie. Un resumen muestra que existen 3 tipos más comunes de hongos. Están los mucor, que poseen hifas no divididas y esporas de soporte de hifas verticales. El penicillium, que tiene hifas tipo hebras y tabiques, y también posee estructuras de soporte de esporas tipo pincel. El tercer tipo son los agáricos o setas, comúnmente visto con un sombrero y el pie. Entonces, ya nos quedó claro que son diferentes una bacteria a un hongo, ¿cierto? A un virus. Entonces, los tratamientos... Bienvenidos al teórico virtual de microbiología y farmacia. Vimos que todos son muy diferentes y por lo tanto todos requieren diferentes tratamientos, ¿cierto? Ahora sí vamos con el tema de antibióticos. ¿Sí? Antes de hablar de antibióticos, vamos a hablar del término antimicrobiano. Del término antimicrobiano, bueno, entonces tenemos que
Un antimicrobiano es cualquier molécula sintética o semisintética producida por un organismo vivo, hongo o bacteria que sirve para bacterias, virus o hongos. Eso es importante. Es decir, un antimicrobiano puede ser un antibiótico, un antiviral o un antimicótico, ¿cierto? Antimicrobiano es todo el grupo, o sea, es de todos, todos los microbios, ¿sí? Y un antibiótico ya es más específico, afecta la acción directamente sobre alguna estructura o función de la bacteria. La toxicidad que va a producir es selectiva y la cual es mínima para el resto de las células de nuestro organismo, ¿cierto? Pueden estar dentro de los antibióticos que sean bactericidas o bacteriostáticos. Entonces, ¿bactericidas qué es? Que ya lo mata, o sea, letal. Exacto, es letal. ¿Sí? Lleva una lisis de bacteria. Lisis es que se rompe. Entonces, yo rompo completamente esa bacteria. ¿Sí? Y bacteriostáticos es que como su término lo dice, como una estáticos, barrera para que no siga. estáticos es como que lo dejan quieto, lo dejan congelado, pero no lo matan, ¿sí? Entonces, bacteriostáticos a las concentraciones que se alcanzan en el suero o tejidos impiden el desarrollo y la multiplicación bacteriana, pero sin llegar a destruir las células. Es decir, que cuando nosotros suspendemos un antibiótico bacteriostático, pueda que vuelvan y crezcan las células, porque no destruimos la bacteria, sino que estamos impidiendo que se reproduzca o se multiplique mucho más esa bacteria. Mientras que un bactericida sí es mucho más letal. ¿Listo? Como todo, pues se van a clasificar, ¿cierto? Los antibióticos. Igual que las bacterias que se clasificaban según su forma, color, aspecto y demás, los antibióticos se clasifican según el espectro de acción. ¿Han escuchado en algún momento de amplio espectro? Exacto, de amplio Cuando dicen este antibiótico es de amplio espectro, o sea, puede atacar tanto las gram positivas como las gram negativas. Exacto. ¿Y ustedes creen que los de amplio espectro son los mejores antibióticos? Si tenemos una infección y no sabemos, les voy a poner un ejemplo. Llega a la droguería, llega a la droguería el paciente, ¿cierto? Y entonces llega con una amigdalitis, así esas amígdalas ya supurativas, mucho con infección, botando pus, una infección severa, ¿cierto? Paciente con fiebre, ya casi no puede ni pasar líquidos, está obstruida casi la vía aérea, ¿cierto? Entonces, está el droguista, que no debería hacerse, la formulación claramente, decide iniciarle un antibiótico y a él le llegaron a decir, le tengo el último antibiótico que le mata cualquier bacteria, todas las bacterias, ¿cierto? Y le tengo que es mucho más específico, ¿cierto? Una penicilina. ¿Cuál ustedes creen que sería mejor para el caso del paciente? ¿Darle para matar todas las bacterias que hay o el más específico? Pues es el específico, pero uno siempre comete el error porque yo lo he visto y no. Yo también hasta el momento pensaba que el que decía es de amplio espectro y he escuchado cuando es el droguista dice, no, mire, le tengo este producto, eso es de amplio espectro, mejor. La gente, ay, no, sí que me mate todo de una vez. Todo de una vez. ¿Y qué pasa si nos mata todo de una vez? Pues nos quitan las botas buenas. Exacto, nos quitan nuestras bacterias buenas, entonces vamos a empeorar el caso y podemos generar resistencia a esos antibióticos de amplio espectro que precisamente se dan cuando ya está todo muy complicado, ¿sí? Entonces, eso es pregunta de examen. Después, cuando realmente se necesite, ya no sirve, si ya no hay más. Exacto. Entonces, por eso tampoco es recomendado tomar tanto antibiótico. Exacto, si uno tiene una gripa, sabemos no que es por virus, no. por lo tanto nunca le va a servir un antibiótico y menos si es una dosis única. Si es una dosis única, no le está haciendo nada, porque las bacterias se replican muy rápido, ¿cierto? Entonces, si es una infección bacteriana y le estamos dando uno de estos, un bactericida o un bacteriostático, ¿cierto? Suelto un bacteriostático, estamos deteniendo la replicación de solamente ese día. Y el resto de los días se va a seguir reproduciendo la bacteria. Entonces, si es una infección bacteriana, nunca le va a hacer efecto una dosis única, excepto la penicilina, que es de liberación prolongada.
¿Listo? Para que tengan una imagen, o sea, la tasa de reproducción de una bacteria es más o menos de 20 minutos. O sea, cada 20 minutos se están produciendo miles y miles. ¿Cuál dirías que tiene una infección? Entonces, importante llevar ese mensaje también al droguista. Una dosis única de antibiótico, excepto la penicilina, no va a servir. ¿Listo? Y están los antibióticos de espectro reducido, ¿cierto? Que son solo Específicos. activos para cierto tipo de bacterias. Para las gripas. Sí, Es claro. la más común que todo el mundo dice, no, ya me curé. La lincomicina es un antibiótico que Hasta que mandan la clínica cuando tienen ya el malestar. Es como el matrimonio, o sea, no, para nada les da una Lo sola utilizan. dosis de antibiótico. desafortunadamente la lincomicina nosotros como médicos no la formulamos a nivel hospitalario porque es muy tóxica. Es cuando la lincomicina se utiliza cuando la penicilina no se puede utilizar. ¿Sí? Pero tiene un efecto muy tóxico para el organismo, sobre todo a nivel del hígado. Entonces, primero, una dosis única no le funciona a la lincomicina. Segundo, le estamos dando un medicamento mucho más tóxico para las células de su cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista clínico casi nunca lo formulamos, es muy raro. Y en los casos de una gripa, ya sabemos, nos queda más que claro y lo he repetido más de 5 veces esta vez en esta exposición, no le va a servir la lincomicina. Y lo primero que hacen en la calle. Exacto. Y ahí se va a generar resistencias que esa es otra exposición que les voy a hacer de resistencia bacteriana. Para el 2050 se van a morir más personas por resistencia bacteriana que por cáncer. Esa es la tasa probable. O se van a morir el mismo número de personas que se están muriendo en este momento por cáncer que por resistencia bacteriana. Nos vamos a quedar otra vez como en una época que no existían los antibióticos, que la gente se moría de las infecciones. Eso es lo que pasa por el mal uso de los antibióticos. ¿Sí? Grupo de antibióticos. ¿Listo? Entonces, y los de espectro reducido entonces son mucho más específicos. Pero igual ahí, o sea, si uno en la práctica la hiciera correcta, se tiene que hacer un examen para saber cuál es la bacteria, porque en teoría yo no sé cuál es específico para qué si no sé qué bacteria tiene. ¿Sí? O en su defecto se tuvo que haber estudiado más o menos 6 años y medio para saber que esta infección, exacto, que esta infección. Por eso es que ustedes al momento de formular dicen, bueno, tiene esta infección, entonces le sirve esto, es. Exacto. Una infección de piel, entonces le vamos a dar difloxacilina, porque es un antibiótico que funciona contra el Staphylococcus aureus, que es la bacteria más frecuente que hay en la piel. Pero eso lo lleva uno después de años de estudio, eso no sale de la noche a la mañana. El droguista probablemente le formula la difloxacilina empíricamente porque dice, para la piel como que eso le funciona, pero no sabe para qué bacteria específicamente se le están dando. Tú me decías que la lincomicina generaba algo en el hígado. Toxicidad hepática, sí, toxicidad en el hígado. Sí, entonces hay algunas infecciones bacterianas leves, una infección de vías urinarias, que uno ya sabe y ya están protocolos, estudios y demás, cuál es la bacteria que le produce esa infección de vías urinarias y cuál es el antibiótico que se debe dar. Y siempre, como les digo, se empiezan con pasos de bebé. O sea, uno nunca le va a dar el antibiótico inyectado y de una vez a una infección de vías urinarias de una mujer de las que estamos acá, totalmente sanas, gracias a Dios, en edad fértil, que es probable que nos vaya a dar alguna infección de vías urinarias en nuestra vida por nuestra anatomía, ¿sí? Y que son no complicadas, que salen fácilmente con antibiótico oral. Entonces, ninguna de las que estemos aquí, gracias a Dios, vamos a necesitar un antibiótico intravenoso para una infección de vías urinarias simples, ¿sí? La furosemida, ¿cómo actúa ante una infección? ¿O no actúa? No, es eliminar y ya. Sí, pero no está indicada en una infección de vías urinarias. Para otra indicación. No hace ni tratamiento, ni mejora la infección, ni nada. Eso en teoría no nada. Si bien es cierto, cuando una infección de vías urinarias sí se debe tomar más líquido para hacer barrido de las bacterias, pero el diurético no es bueno porque de hecho va a hacer mayor desbalance. eliminar. No, toma más líquido y ya. No necesitas diurético.
Eso es la autoformulación, no. O sea, cada medicamento que ustedes están tomando tiene sus efectos adversos. Entonces, cuando no está indicado, pues no se toma. ¿Listo? Grupos de antibióticos. Betalactámicos. Entonces, ¿han escuchado esta palabra, betalactámicos? Sí, perdón, pero no ni idea. ¿Ejemplos? ¿Alguien conoce? Bueno, los betalactámicos es una de las familias más numerosas de antibióticos. Es de las más nombradas, ¿cierto? Afectan la pared celular bacteriana, sí, eso es importante, y dentro de este grupo tenemos las más famosas, las penicilinas, ¿cierto? Tenemos las cefalosporinas, también muy utilizadas en nuestro medio y están dentro de los estratégicos de ustedes. Y están los monobactámicos como el Astrionam, no sé si lo han escuchado, son a nivel intrahospitalario, y los carbapenemes, que son meropenem, ertapenem e imipenem. Quiera Dios que nunca lleguen a formular esto en una droguería. No, claro, no, eso. No los han preguntado, preguntado, pero los carbapenemes. El día que Pero ellos más formulen, porque están cerca de pronto hospitales, hospitales. clínicas. Que- O distribuidores grandes que dicen, Pero que lo dediquen en ordenador. no. exacto. Si llegan a aplicar esto en una droguería, ahí sí, apague y vámonos, porque nos quedamos sin antibióticos. Estos son los de amplio espectro. Estos son los más fuertes, estos son los que se dan a nivel intrahospitalario, ¿sí? Y por lo general se dan cuando ya hay un antibiograma, el cultivo y el antibiograma de esa bacteria y se ha hecho si es sensible o no a esos antibióticos, porque son muy fuertes y pueden aumentar la resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, quiera Dios que no se les dé por formular una dosis única de un meropenem en una droguería. La mayoría de ellos, si no todos, deben ser de administración intravenosa. Intravenosa. Y recuerden que en las farmacias, ¿cuál es la única vía que podemos aplicar? Muscular. Ok. De acá de este grupo tenemos las penicilinas y las cefalosporinas nosotros de los estratégicos, ¿verdad? Ejemplos de penicilinas hay muchas, inclusive hay una por vía oral que ya no se utiliza, ¿no? Que era la penicilina B, vía oral. IM es intramuscular, ya lo hemos explicado en una exposición previa, IB es intravenosa. La penicilina G puede ser intramuscular nada más, ¿sí? Y pues estos son el espectro antimicrobiano, quiere decir a las bacterias que le va a servir. Streptococcus pneumoniae, bovis, delviridias, ¿sí? Hay muchos. Como decía Carolina, este conocimiento es único y exclusivo del cuerpo médico. O sea, el droguista, muy seguramente, ustedes ya han escuchado la palabra Streptococcus, de pronto si va, el droguista jamás en su vida sabe qué es eso. ¿O sí me entienden? Entonces, por eso es la razón y es lo que ustedes saben que nuestra tarea es darle a conocer el portafolio que nosotros tenemos en las farmacias, pero jamás tenemos la intención de persuadirlos para que utilicen los medicamentos, porque el deber ser es que sean prescritos por un médico, los antibióticos, el derecho. Exacto. Aminopenicilinas, entonces está la moxacilina y la ampicilina, ¿sí? Tiene el mismo efecto que el anterior, más otras bacterias que son los enterococos, que hacen parte de nuestra flora, nuestra microbiota intestinal, ¿sí? La E. coli también. Tenemos también las penicilinas antiestafilocócicas, como la dicloxacilina y la oxacilina, ¿sí? Más por vía oral, la oxacilina sí puede ser intramuscular, pero realmente duele mucho intramuscular y la vía que más se utiliza es intravenosa. Y tenemos acá también la piperacilina. La piperacilina es uno de los antibióticos de mayor espectro, también muy utilizada en el ámbito médico. ¿Listo? Acá ya son más sensibles contra Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria muy fuerte a nivel hospitalario. Y las cefalosporinas, recordemos que se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Alguna vez habían escuchado eso? No. Entonces son las de primera generación, fueron las primeras que salieron, de segunda generación, Sí. tercera y cuarta generación. Cada una tiene un espectro diferente y han ido aumentando su espectro de acción o cambiando algunas bacterias para las que les hace su efecto. ¿Sí? Ceftriaxona es uno de los de nuestro
portafolio, cefalina, útil en gonorrea, Gasolina, neumonía y enterobacterias. ¿Listo? Beta-lactámicos asociados a inhibidores de las beta-lactamasas. Esto quería traérselos porque es importante que sepan que estos, aunque no son antibióticos, nos ayudan. Muchas veces nosotros creemos que es un antibiótico nuevo. Ejemplo, amoxiclavulánico, ¿cierto? Amoxiclavulanato. Cuando ustedes está la amoxicilina solita y está la amoxiclavulanato, dicen, es que ese es otro antibiótico. No, el antibiótico es el mismo. O sea, la moxa es la misma. Estos beta-lactámicos asociados a inhibidores de beta-lactamasas, o sea, los inhibidores de beta-lactamasas son estos, el clavulánico, nos ayudan a que el antibiótico sea mucho más resistente a potencializadores, y lo que hacen es que hay veces las bacterias pueden romper esas beta-lactamasas. Lo que hace es inhibir que rompan las bacterias esas beta-lactamasas, o sea, hace que el antibiótico sea en sí mucho más fuerte, pero como tal no son antibióticos, sino que potencian ese antibiótico. Está la ampicilina, sulbactam. Mira, de los tres más frecuentes que hay ahorita son el ácido el sulbactam y el tazobactam. O sea, ahí entonces, por ejemplo, una ampicilina más sulbactam estaría indicado es en una bacteria que de pronto sea más resistente, Exacto. Que necesite como mayor fuerza. Exacto. Un paciente que esté ya más y que sea inmunodeprimido. ¿Y cuál es la diferencia entonces ahí con los de amplio espectro? Si estos me acaban todo. Muy buena pregunta. No hay diferencia, o sea, porque el antibiótico, o sea, no, esperen, ¿cómo les digo? Que no son dos cosas muy diferentes. No es que no haya diferencias, sino son dos cosas muy diferentes. Una amoxicilina no es de amplio espectro, no, ¿cierto? Y la amoxicilina con el ácido clavulánico sigue siendo amoxicilina, o sea, sigue teniendo el mismo espectro de acción. Lo que pasa es que es más resistente y es más probable que le funcione contra esa infección por tener estos beta-lactamasas. ¿Me hice entender? Y la idea es que si se indica esa, no tener que pasar a las otras, no a las de amplio, o sea, no tener que avanzar, sino que esa, que es como la más sencilla, digámoslo así, puede actuar de manera... No necesariamente, porque de pronto el paciente llega y le funciona la primera vez la amoxicilina. De pronto vuelve y tiene la misma infección a los 6 meses, entonces ya es más probable que sean resistentes. Yo prefiero darle amoxicilina que pasará otra más. Exacto. Y de pronto el paciente se sobreinfectó y esas bacterias buenas, ¿se acuerdan? Que llegan bacterias mucho más malas, entonces ya requieren uno ya cambiar de antibiótico a otro de mayor espectro. U otro porque de pronto ya tengo otras bacterias. Esa es la diferencia, ¿sí? Y pipericilina, tazobactam. Utilizado hospitalario. Una pregunta, o sea que, digamos, si yo tengo una bacteria, la tengo que tratar pues con antibióticos, se debe siempre empezar con el de menor. Exacto, muy bien, me voy contenta por ese comentario. Sí. Punto. Sí, uno siempre debe empezar por lo más suave y a medida pues se va subiendo. Es que tú no le vas a dar a una una piperacilina tazobactam, o sea, tú empiezas con algo, inclusive si pudieras darle algo oral, pues mejor oral y luego ya lo inyectable y así sucesivamente. A menos de que ya pues sea una amigdalitis recurrente, que el paciente esté con obstrucción de la vía aérea, que tenga clara secreción en sus amígdalas, pues requiere una penicilina, ¿sí? De hecho, por eso los pacientes siempre se quejan con el médico. O sea, es que voy al médico y siempre me manda lo mismo para decir. Sí, por lo mismo. Claro, porque no le pueden dar. Nosotros desde el punto de vista médico tenemos un chiste un poco cruel, pero decimos que quiere que le demos para la gripa un antineoplásico, un tratamiento, una quimioterapia. No se le puede dar, o sea, eso no existe, no aplica, ¿sí? Entonces vamos desde lo más sencillo. Claro. Una gripa no requiere antibióticos, tratamiento sintomático. Una alergia no requiere antibióticos, tratamiento sintomático. ¿Sí? Hablando de alergia y un estornudo, ¿sí? Aquí está otra, sale y te conectas. A ver, ciérrale, sirve la antibiótico. Entonces, cada cosa tiene su indicación y vamos con pasos. O sea, uno no corre hasta que no aprende a caminar.
¿sí? Uno no gatea hasta que no se aprende a sentar. Primero se siente. Pueden saltar Da por procesos. pasos. Un caso que tuvo una compañera, la niña tenía 7 años. La niña le dio una infección y estaba hospitalizada. Y empezaron a aplicarle pues un antibiótico, porque se presenta que, por ejemplo, en una niña tan pequeña y no le hacía ese antibiótico y le probaron como 3 hasta que por fin, o sea, le empezó a hacer el antibiótico. ¿Es por el tipo de infección que tenía o porque... o por las defensas de ella, o estaba inmune? Eso por lo general es, y me encanta tu pregunta, o sea, eso por lo general es o sea, son múltiples causas las que pueden generar una resistencia y sobre todo en los niños. Puede ir desde la alimentación, que eso lo vamos a ver cuando veamos lo de la resistencia bacteriana. A los animales le aplican antibióticos. Nosotros cogemos el animal, nos cargamos ese ADN que ya está la célula del antibiótico, entonces ese animal ya hizo la resistencia, nos tomamos ese pedacito de carne con esa información de esa resistencia y a nosotros entonces cuando nos coloquen el antibiótico pues ya vamos a ser resistentes porque la bacteria ya tiene la información de cómo sobrevivir, ¿sí? Va desde la alimentación, desde si la niña le han dado antibiótico dosis única por una infección, o dosis incompletas de 3 días si no aplica, ¿sí? O le han dado múltiples antibióticos previos para la infección de vías urinarias, o tiene algo estructural que hace que sea mucho más difícil y tenga una bacteria resistente. También esa resistencia se pasa de la madre al bebé. Puede ser. O sea, todo esto puede heredarse porque también están nuestros componentes. O sea, si yo también he tomado muchos antibióticos, claro, hasta que el niño pues, puede desarrollar su propio sistema inmune en el transcurso de la vida. Yo conocí un caso, doctora, una niña que llegó por una fiebre y le aplicaron un medicamento intravenoso y la quemó por dentro y por fuera. No creo que sea un antibiótico, no sé qué sería, pero probablemente de pronto sí fue un antibiótico, no sé, pero es más una reacción alérgica por lo que es totalmente diferente. Una composición. Por favor. Eso ya es una composición, ya es una predisposición de cada cuerpo. Vamos a terminar este tema y hacemos un pequeño break para ya ir con el manual que ya se ¿les parece? Espero que me olvide todo lo que quiera. Ay, háganos el examen ya, porque ahorita no. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Ya nos faltan unos 5 minutitos. Ya podemos hacer el break para que no interrumpamos con la comida. ¿Listo? Entonces, tenemos en el segundo grupo de antibióticos los glicopéptidos. Los glicopéptidos, ¿cierto? En estos glicopéptidos tenemos la vancomicina, ustedes también lo utilizan, ¿cierto? No la tenemos, pero sí la preguntan en la zona donde están los hospitales. Sí, pero más es en el Más Eso es hospitalario. Sí. Listo. Actúa si vive, Sí. ¿sí? Actúa en la pared bacteriana y están también los aminoglucósidos. Entonces, el primer grupo que vimos, ¿cuál fue? Los betalactámicos, ¿cierto? Sí. En resumen, los betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, tenemos los carbapenes, ¿cierto? Y está el astroneo. ¿Listo? Y los glicopéptidos, el segundo grupo de antibióticos que vemos el día de hoy, vancomicina, aminoglucósidos. Y acá, los aminoglucósidos, ustedes sí lo manejan bastante. Está la gentamicina, ¿cierto? Muy útil en infección de vías urinarias. ¿Cómo es la acción de los aminoglucósidos? Ya ahorita lo vemos más adelante. Entonces, los aminoglucósidos, es importante que ustedes sepan que tienen nefrotoxicidad. ¿Qué significa eso? Que daña el riñón. ¿Sí? A pesar de que está indicada para una infección de vías urinarias, puede dañar el riñón. Es que una infección de vías urinarias no necesariamente está asociada a un daño del riñón, es una infección nada más. No hay de pronto nada estructural, no hay un riñón dañado, ¿sí? Pero los aminoglucósidos sí pueden dañar la función del riñón. Recuerdan que habíamos hablado hace 2 o una capacitación de
por eso lo crítico del uso indiscriminado de la gentamicina de 160, que es la concentración más alta. Es la que más usa. ¿Por qué lo daña? ¿Tiene de pronto algún componente, Por su mecanismo, sales? no, por su mecanismo de acción, este grupo de antibióticos, todos, desde la gentamicina, la neomicina, la streptomicina, la canamicina, todos estos, la neomicina, o sea, todos estos, la trovamicina, inclusive también, la migacina, todos son nefrotóxicos, ¿sí? En un mayor o menor grado, obviamente los que son más, una trovamicina, pues como es en el ojito, pues no le va a producir un daño renal así. No, porque pues la vía de administración no, pero si algo lo estamos colocando ya directamente intravenoso o intramuscular, pues le podemos producir un daño renal al paciente. ¿Sí? Daño en el oído, podemos producir sordera con los aminoglicósidos. Bloqueo neuromuscular, o sea, que parálisis de los músculos. Y en menor medida, exantemas cutáneos, que son como ampollitas o una alergia en la piel, y fiebre por antibióticos también puede producir una depresión medular, eso quiere decir que disminuye la producción de los glóbulos rojos, anemia, ¿sí?, hemolítica, y un antagonismo del factor 5 de la coagulación, o sea, tiene problemas de coagulación también. ¿Sí? O sea, los antibióticos, en especial este grupo, la nefrotoxicidad y la autotoxicidad son muy frecuentes. Ya tenemos los macrólidos, ya vamos a terminar esta parte, entonces es el cuarto grupo. En este grupo tenemos, ejemplos, la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Frecuente, pero más oral, es la claritromicina, ¿no? Y la citromicina. Perdón, de pronto para aclararles, los grupos, como los estamos dando, claro, están clasificados porque tienen la misma estructura. O sea, digamos, los betalactámicos es porque tienen en su composición química un anillo que es común en todos, ¿sí? Entonces, por eso están organizados así en esos Pero grupos. el mecanismo de acción es similar también. similar. O sea, digamos, los de un grupo atacan la pared, los de otro grupo entran es por otro lado la bacteria o no dejan que se repliquen. Y por último, las quinolonas, que también, en este también se hablan de primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero no es tan frecuente utilizarlo como en las cefalosporinas. Acá está el ácido nalidíxico, utilizado en infecciones de piel, la norfloxacina y la ciprofloxacina, infecciones de vías urinarias, gatifloxacina, leofloxacina, y de cuarta generación, moxifloxacina, son mucho más de amplio espectro. A grandes rasgos, esto es una bacteria, si ven acá el ADN revuelto, pero tienen una célula, tienen su pared. Hay algunas que van a actuar a nivel de la pared, destruyendo la pared, hay otros que van a actuar en la membrana, otros que actúan directamente en el ADN, otros que van a actuar en la síntesis de proteína y otros inhibiendo el paso. Cualquiera de esos mecanismos de acción tiene la misma efectividad. Sí, claro. O una es más efectiva que otra. O sea, si atacan, por ejemplo, la pared se destruye más rápido, si atacan si... Tienen más o menos todos un antibiótico, o sea, para saber si está haciendo efecto o no, más o menos esperan entre 48 a 72 horas. Sí. Antes de las 48 horas nunca se puede definir si un antibiótico está haciendo efecto. Sí hay que esperar 48 a 72 horas para poder cambiar de antibiótico. Independiente de la vía o del mecanismo de acción, o sea, que estamos viendo acá,